Señoras y señores, es para mí un motivo de mucha alegría el tenerlo a ustedes como cada día. Canal 92 en Viva, Canal 12.5 en Exprot, por Visión Global. En otro orden, y dándole un giro a lo que será el programa de hoy, vamos a conversar con un amigo. Se trata de Ezequiel Jiménez, quien es un consumado artista visual con especialidad en pintura, dibujo, arte digital, multimedia y un educador, catedrático universitario, nacido en República Dominicana, educado en New York y República Dominicana. Sus credenciales académicas incluyen un máster, estudió artes y ciencia política y un grado asociado de artes digitales. Ezequiel es altamente elogiado por su trabajo artístico, su compromiso con la comunidad. Sus obras transmiten una sensación de espacio y equilibrio a través de explosión de conflictos. Jiménez plasma su trabajo en lienzo, plywood, madera, papel y otros materiales. Jiménez emplea pintura, lápiz, tinta, barniz, permitiéndole un amplio lenguaje visual de expresiones artísticas inesperadas. Esto y muchas cosas más pueden decirse de el amigo que nos acompaña aquí hoy, el profesor Ezequiel Jiménez. Ezequiel, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, el gusto es mío de que tenga la amabilidad de invitarme. Sí, hemos querido variar un poco y incluir, bueno, esa fase del artista, pues ya te conocemos como analista político, aquí ha externado juicios que hemos acogido de muy buena gana. Hoy queremos de nuevo ver esa faceta que yo desconozco de ti. Así que quiero que nos hable de eso bueno, somos un tanto profanos en estos asuntos, Sí. desconocedores, pero con un maestro como mi amigo Ezequiel hoy todo vamos a aprender. Muchas gracias por esos elogios. Las artes es una actividad que comencé cuando tenía alrededor de algunos 12 años de edad, por cuenta propia y, y entendía que era un mecanismo de comunicación entre los seres humanos y de una manera que no es la que tradicionalmente en la era moderna conocemos, pero que hoy entendemos que a través de grandes descubrimientos que se han hecho, el arte es el canal de comunicación más viejo entre los seres humanos, hasta donde se conoce hasta el momento. O sea, cuando se hicieron los descubrimientos, el arte rupestre, como lo llamamos, estamos hablando de más de 35.000 años atrás, entonces se descubrieron las cuevas que las artes visuales también eran un mecanismo de comunicación entre los seres humanos y hoy en día es nuestra conexión con nuestros ancestros de aquel hombre del Paleolítico. Tú sabes que aunque se ha dicho que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, Sí. yo sigo averiguando en qué mi musa se va a despertar. Un De poquito músico, tarde, pero poeta, de todo, y loco, todos tenemos un poco. Eso es algo muy humano. por el hecho de que tú dices de que muy joven, sin tener escuela ni nada, como ha Correcto. ocurrido a un montón de gente, pues simplemente desarrollan un arte y hacen aportes significativos a la humanidad. Correcto, sí. A la medida que fuimos creciendo y fuimos trabajando, pues entonces también fuimos encontrando buenos amigos, buenas compañías y una conciencia clara sobre lo que era el arte. En ese momento estoy hablando cuando teníamos 16 años. Gracias a buenas compañías, pues entonces fuimos tomando conciencia. O sea, narrar historia visualmente o ser un poeta visual a través de las imágenes. Qué bien. Tenemos imágenes, pero no sé si previo a una pausa vamos a venir con ella y tú nos conversarás Ok, respecto a cada una de los aportes, de las creaciones que en sí tiene. con mucho gusto. Bien, amigos y amigas, seguimos con Panorama Global. Hoy con el buen amigo profesor Ezequiel Jiménez en su área de artista. Profesor, háblenos de sus exposiciones y de sus trabajos y de estas cosas, cómo ha hecho exposiciones últimamente, dónde,
La exhibición más reciente en la que acabo de participar fue en la Galería Bergen, del Bergen Community College, que es la muestra anual de los profesores de arte, donde yo soy parte de la facultad. Ahí esas son imágenes que estamos viendo de esa muestra. Ahí estamos junto al director de la galería, Tim Blum, durante la recepción de apertura, y hemos participado también en algunas muestras de grupo colectivo también en el Bronx, y me mantengo haciendo algunos trabajos de arte en mi estudio personal, porque ahora con la situación también que estamos viviendo, pues entonces todo ha tenido una especie de freno. Aunque las exhibiciones no son de actividad popular que se hacen a cada momento con frecuencia. Por ejemplo, para un artista profesional preparar una exhibición individual fácilmente le toma 2 años de trabajo, porque se requiere mucho trabajo, no solamente desde el punto de vista de lo que es la actividad práctica en sí, en términos de aplicar la destreza para la que uno está preparado, pero también lo que es la parte investigativa para documentar bien el contenido, porque así como el escritor lo escribe un libro, le toma su tiempo investigar, también una muestra pictórica es una narrativa, pero visual. Eso es correcto. O sea, es también parecido, podríamos compararlo con lo que es una gran obra musical de Beethoven, de Vivaldi, que es toda una narrativa que se percibe por los oídos. Y entonces, en el arte se percibe a través de los ojos, la visión, correcto. Entonces, cuando usted la compara, va a ver que en la música se trabaja con tonalidades, tonos mayores, menores, agudos. Y en el arte, los colores también se trabajan con tonalidades, o sea, una suavidad para conectar una idea con la otra. O sea que, aunque parezca a veces que es distinto, no es distinto, pero en realidad vienen siendo más o menos una compenetración. O sea, esa es una idea para que el que no está muy familiarizado, qué tan trabajoso es preparar una exhibición individual, o sea, ya tiene una idea. Estamos hablando ya cuando se habla ya trabajando profesionalmente. Sí, porque tanto en la música, en la pintura, en las diferentes artes, bueno, creo que en el fondo lo que persigue, según una definición muy vieja, el tiempo que uno estaba, no somos la gente más enterada en estos asuntos, pero su fin es producir una especie de arte o deleite más bien espiritual en el espectador, si de eso se trata. Tiene un doble objetivo, más de uno. Primero, el mensaje que se quiere comunicar a través de la narrativa visual, pero también a la misma vez que sirva también como deleite para el observador. Pero no siempre necesariamente es así, porque a veces hay temas que son temas muy sensibles, que no necesariamente al observador le va a llamar tanto la atención de la belleza, pero más bien el impacto de la sensibilidad del tema que se esté tratando. Correcto. Porque se da el caso de que con las convulsiones que se da en el mundo, pues no es ajeno a lo político, a lo social, a llevar precisamente un mensaje de un alto contenido social en muchos de estos trabajos. Sí, eso ha sido así a través de la historia del arte. Lo que sucede es que a veces no nos damos cuenta, pero el arte ha sido una de las herramientas más influyentes a través de la historia de la humanidad, en todas las áreas de la vida. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta, pero el arte siempre ha sido usado por grandes líderes políticos para proyectar su imagen con un poder sobrenatural y mucho más divino que lo que es humano. También el arte ha sido un vehículo de conexión entre lo humano y lo divino. Las imágenes de los santos, el Cristo crucificado. Hoy en día ya el arte tiene una definición mucho más amplia que lo que tenía en el pasado, una definición estrecha, ¿no? Hoy en día nosotros entonces podemos decir que donde quiera que nosotros nos movemos, estamos frente a un trabajo de arte, independientemente, aunque no sea una obra necesariamente de arte, pero un trabajo donde un artista, un profesional, se esmeró para crear una obra ya sea de arte no comercial o comercial. Por ejemplo, usted tiene su teléfono inteligente al lado suyo. Para diseñar ese teléfono, diseñadores y artistas tuvieron
que trabajar fuerte para diseñar un aparato que cuando el comprador vaya a la tienda se interese en ese Correcto. aparato. Y el comprador lo escoge por una razón. Él, por ejemplo, cuando se va a la tienda no va a coger un teléfono cualquiera, no, el que le llame la atención, que le satisfaga su sentido de lo que es el gusto. Pero ya estamos hablando ahí de arte ya comercial, pero que no deja de ser importante, pero que a la misma vez nos expone a que donde quiera que nos movamos estemos puestos a percibir arte. En el caso de algunas de las obras, porque la gran población no percibe algunas artes así tan fácilmente, porque se ha dicho que los gustos hay hasta que educarlo. Es correcto. Entonces, una canción pues se digiere fácilmente, pero en el caso de la pintura, que generalmente conlleva un mensaje, tienen que tener ese sentido un poco más desarrollado. Por ejemplo, en el caso mío, yo, por ejemplo, he trabajado con diferentes estilos de arte en diferentes periodos. Quizá el trabajo mío ha sido un poco más figurativo y más entendible. Actualmente mi trabajo es un poco más abstracto, donde muchas ideas están sugeridas y donde se le plantea al rector, al observador, a que pueda ir encontrando, hilvanando esta idea. Desentrañando, sí, la idea del Correcto. mensaje. En el pasado, el arte estaba más reservado para una élite. Todavía hay limitaciones con eso. No todos los sectores de la sociedad tuvieron la oportunidad de crecer en un ambiente donde ellos estuvieran expuestos a ir experimentando y conocer ese tipo de experiencia, ¿no? Nuestra naturaleza humana, hay muchas cosas que nosotros no la entendemos. No solamente que el arte que podríamos decir abstracto o aquel arte que no está explícitamente la imagen ahí exactamente definida de lo que es. La vida en sí a veces nos plantea muchas situaciones que nosotros no le entendemos, aunque le estemos viendo. Sí, correcto. Y inclusive moriremos sin entender muchas cosas. Hay un aspecto del arte con el cual nosotros no estemos familiarizados, que eso nos va a ser un poquito quizá difícil de entender, pero que a la misma vez que vamos aprendiendo a ser un poco más pacientes para tratar de entender lo que no entendemos. Porque uno de los objetivos del arte, cuando no está figurado lo que se quiere proyectar, es invitarnos a pensar, invitarnos a meditar, invitarnos a tomarnos un tiempo para entender lo que no entendemos así de entrada. Y ese tipo de ejercicio también nos va a ayudar a nosotros poder tomarnos el tiempo para entender muchas cosas que no logramos entender ahí del principio de que queremos entenderla. Como no estamos acostumbrados a tener mucha paciencia, lo que hace, como se dice popularmente, le embarramos. Pero ahora más que siempre es cuando se da ese caso. O sea, la rapidez de la vida misma lleva a la gente a ser cada vez menos, qué sé yo, concentrarse en cosas. Por ejemplo, en las artes, hoy, en el área específico de la música, bueno, para los años nuestros, escuchar una canción era y sigue siendo algo delicioso, esa música romántica y la que no es romántica también, las que bailábamos ya un poco más movidas, Sí. tenían unos mensajes que valen la pena oírlo y compartir. Sin embargo, no es lo que está ocurriendo en el día de hoy, por ejemplo, a través de las composiciones artísticas, estos Sí. reggaetones y estas cosas, que hay algunos que son tolerables, pero hay otros que solo encierran vulgaridades. Sí, bueno, esa es toda una dinámica, porque como estamos expuestos, por ejemplo, a lo que es la música popular actual, ¿verdad? Estamos expuestos con mucho más frecuencia que a otras actividades de carácter ya científico, de carácter más de meditación, que tienen que arrojar unos resultados para tratar de convivir en un mundo que sea más vivible. A veces se nos escapa que hay otros sectores que, aunque no están expuestos diariamente, realmente trabajando muy duro, que no necesariamente es solamente pensando en cómo hacer un par de pesos rápido. Y gracias a esos sectores también, que no están muy expuestos, que nosotros pocas veces nos llegan a la memoria hasta que no tenemos un problema. Por ejemplo, ahora con el asunto del coronavirus, todo el mundo tiene los científicos en la cabeza, pero un científico no le pasa por la cabeza casi a nadie en el momento que no tenga apuro. Correcto, correcto. Pero entonces,
También la actividad popular en la que también estamos puestos también es importante, porque el entretenimiento no deja de ser parte de lo que es el diario vivir del ser humano. Dice que se ha desenvuelto entre Nueva York y República Dominicana, donde nació. ¿Ha tenido alguna exposición en su país de origen? De hecho, mi primera exhibición individual fue en la República Dominicana, el Centro Cultural Dominico-Americano. Terminé mis estudios secundarios en la República Dominicana. Lo que son estudios superiores te los realicé aquí. También tomé algunos entrenamientos, porque a la medida que fui tomando más conciencia del arte, te fui descubriendo que necesitaba mucho más preparación para poder desarrollar mi habilidad que me dio el Padre Celestial en el arte, la iba a poder canalizar mucho mejor con una educación profesional. Y en una sociedad como esta, pues el arte no es solamente una destreza que el individuo pueda desarrollar. Demandan que esas destrezas puedan ser educadas y puedan ser disciplinadas. Cuando salimos a la calle, vemos personas muy talentosas en todas las áreas. Y a mí y vecinos que nosotros tenemos y familiares que Correcto. tienen mucho talento, que a veces uno dice, si hiciera esto, realmente pudiera ser una gran estrella, ya sea en esto, en lo otro. Pero el secreto no necesariamente está en que la persona sea muy talentoso. Está también en que la persona sea disciplinada y consistente. No necesariamente los que están más en la cima, quizás son los más talentosos, pero quizás esos son que han demostrado que quizás tienen más disciplina. Y Correcto. con un poco de suerte, eso entonces es como una química para poder avanzar un poco más. Bueno, están lo de las oportunidades también, porque en una sociedad como esta, en la que el dinero es un factor determinante, eso en mucho ayuda. Y muchos que no tienen talento, porque tienen ese respaldo, pues sí se destacan, mientras que otros que sí tienen el talento, pero que no tienen los recursos, pues pasan desapercibidos. Sí, sí, esa es una situación, porque también los Estados Unidos es una sociedad de contraste, y no solamente los Estados Unidos, sino las sociedades, porque si bien eso es cierto, tampoco hay una garantía que una persona va a ser exitosa porque proceda de cierta familia adinerada. Claro, todo eso va a ayudar, pero muchas veces los orígenes y la historia de hombres muy exitosos, especialmente en los Estados Unidos, no necesariamente está conectado a personas que vienen descendientes de familias de poder económico. Y yo trato de conversar e inculcarle. A mí me invitan a universidades, instituciones para hablar y tratar de incentivar a los estudiantes. Y una de las cosas que siempre insisto en eso es que el éxito no está reservado para nadie. Sabemos que personas que tienen todas las facilidades del mundo, que nacen, como decimos, en cuna de oro, al final salen que no sirven para nada. E individuos que no necesariamente nacen con todos esos privilegios, llegan a las cúspides de lo que es el poder y la acumulación de capital. Con eso no quiero dejar dicho que lo que planteaste no es real, pero los Estados Unidos es así de contraste, como decía el cantautor argentino Facundo Cabral. Él decía que Estados Unidos era el mejor país del mundo porque es donde se junta lo mejor del mundo y lo peor del mundo. Pero lo que sí es una sociedad que si un joven quiere prepararse y está dispuesto a asumir ese compromiso y el sacrificio, porque esa es otra situación que se da. Al ser una sociedad tan competitiva, yo diría la más competitiva del mundo, todo cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y el que se dobla fácil va a terminar buscando todas las excusas para no hacer lo que tiene que hacer. Sí, en cualquier parte del mundo, Sí, el buscar excusas, plantearse excusas para no hacer las cosas es un elemento que está ahí, sí, porque lo fácil se ofrece, lo que no merece ningún esfuerzo, no, se desliza por esas sí, corrientes. sí, porque también es cierto, por ejemplo, muchas carreras y muchas áreas, que quizá para usted dedicarse a ella, realmente tiene que tener fe en esa actividad y sentir un amor sobre todas las cosas por esa actividad. Lo otro también va a llegar. Una de esas actividades es las artes. Las artes no es la profesión para usted, puede hacerse rico, pero quizás no es la profesión para una persona que realmente sus objetivos sea eh, hacerse rico. Yo creo que entonces ya para esa persona la finanza, el comercio, el ser banqueros,
Esas que serían las profesiones. Y así hay muchas otras profesiones que si la persona solamente piensa en lo que es la parte económica, la sociedad se va a quedar bien corta, por ejemplo, en lo que son maestros, otras profesiones que son muy necesarias y muy importantes, pero que no necesariamente son la mejor paga. Pero te da la satisfacción de que está haciendo algo con gusto, porque lo está haciendo a la misma vez que logra también tener una vida decente, ¿no? Quizá la mejor manera de inmortalizarse, Eh, pienso yo, eh, porque bueno, sus trabajos quedan ahí. eh, Y hay personajes que en su época le fue muy mal, muy mal. He oído de Van Gogh. No vendió nunca una obra. Sin embargo, usted dirá si valen hoy o no valen, sí. a pesar de que él vivió en la indigencia. ¿No? Me podría corregir. Sí, bueno, sí, no, no, eso es cierto. Lo que sucede es que nosotros, el ser humano, por nuestra propia naturaleza, nadie está más dispuesto a pelear por su trabajo que quien lo hace. Entonces, después que usted fallece o yo fallezco, lo que sea, no hay garantía de que alguien pueda recordarse de nuestro trabajo si no tuvimos la suerte de dejarlo bien establecido. Por ejemplo, en el arte, por esas excepciones de Van Gogh, siempre se tiene la tendencia a creer que en el arte también funciona así en todo. No, son excepciones. Normalmente todos los grandes maestros del arte dejaron un nombre establecido. Eran individuos que estaban muy establecidos dentro de su época y de su tiempo. En los tiempos de hoy, que podríamos decir, qué sé yo, era moderna. Por ejemplo, Picasso, que es uno de los grandes maestros, ese nombre estaba bien hecho antes de fallecer. Dalí también estaba ese nombre bien puesto. Botero de Colombia también, pero de nosotros en la República Dominicana, Vidó, Guillo Pérez, ese nombre quedó muy bien establecido, Ramón Oviedo y otros más. No fue nunca el caso ni de Rembrandt, ni de Da Vinci, ni de Miguel Ángel, ni del Greco. Todos esos individuos dejaron un nombre. Muy bien, profesor. Creo que aquí nos hemos edificado todos hoy, gracias a la presencia del profesor Jiménez. Nos queda un último segmento. Vamos a una brevísima pausa, pero entonces hay otro tema que vamos a abordar ya en esa parte final de este segmento. Esta vez vamos a ir a una breve pausa y entonces venimos con la situación política que se da Sí, sí. aquí. Ahora venimos en el rol político, el analista político, la situación del país. Están ahí, al rojo vivo. Tenemos elecciones dentro de algunas semanas, 7 semanas. Ha fallecido una juez de la Suprema Corte de Justicia de este país y eso ha abierto rápidamente el debate político. Dicen que la magistrada pidió que su sustituto fuera después de las elecciones. Bueno, pero el presidente es candidato y podría ganar. O sea, ¿por qué desesperarse a presentar ya la sustituta de esta magistrada o sustituto de la magistrada si él va a ser candidato y tiene la probabilidad de quedarse ahí? Profesor, denos su opinión en ese sentido. Primero que me gustaría hablar en términos ya de educadores hasta cierto punto, que los amigos televidentes puedan tener una idea qué es lo que significa la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. Un juez, un candidato, hasta cierto punto podría ser hasta más importante que la figura del presidente, porque el presidente de los Estados Unidos, si es reelegido, es lo que va a durar 8 años. El miembro de la Corte Suprema es de por vida. Es por vida. Entonces, la política no es una actividad necesariamente de santos. Las personas tienen tendencia a confundir las cosas de asunto de carácter moral con lo que es la actividad política. La política es una lucha de poder. En la Corte Suprema es donde se define el perfil ideológico de la nación. Entonces, evidentemente, esa lucha de poder va a generar una confrontación entre el pensamiento conservador de los Estados Unidos y el pensamiento liberal. Porque la Corte es la que tiene el poder prácticamente de definir ese perfil ideológico del país, si para la izquierda o para la derecha o para el centro. Y evidentemente el pensamiento conservador representado en lo que es la figura del presidente y una parte del Partido Republicano, porque la gente tiene tendencia a creer que todos los republicanos son conservadores y que todos los demócratas son liberales. No, no funciona así. Entonces, ¿qué sucede? El tratar de mantener el perfil ideológico del país hacia una tendencia, esa va a ser una tentación que van a tener ambos.
¿no? En este caso, el presidente actual ha tenido la suerte de elegir 2 jueces a la Corte Suprema. Hay presidentes que no han tenido la suerte ni de elegir uno. Y evidentemente, si esta oportunidad se le ha presentado, ellos no van a dejar de pasar la oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que lo favorece en este sentido. Tienen el presidente, que es el único que tiene el poder para seleccionar ese candidato, y tienen el Senado, que es el único que puede aprobar eso. Otras veces hay otros presidentes que han estado, que ellos tienen el poder para elegir el candidato, pero no tienen control del Senado. Entonces, por más que quieran, si el presidente no tiene el Senado con él no lo va. No, pero el presidente del Senado a la sazón es el mismo presidente de hoy en el caso al que alude. Porque Sí. el último caso de quien se le presentó fue al presidente Obama. Y se alegó que 11 meses era muy poco. Y era este mismo presidente que teníamos ahí. Sí. Entonces, de lo que se trata es de, en la medida de lo posible, de tener un mismo rasero para ambas partes y que haya un equilibrio. Pero aquí este es un país eminentemente institucionalista. Sí, debe recordar. nada de la Constitución impide que si los republicanos quieren hacer eso, lo hagan. Pero si tú me dices que político, por ejemplo, que tiene muchos años en la actividad política, no ha dicho una cosa hoy y otra mañana, entonces estaríamos en la disyuntiva que quizá entonces uno no conoce bien a los políticos. Pero aceptemos que los jueces son políticos, son entes políticos. En ese sentido, todo ser humano es político, porque toda acción es política, pero ya en el término del criterio, por ejemplo, que se vaya a elegir un juez, el que tenga el poder nunca va a elegir a nadie que no vaya de acuerdo con su pensamiento. Definamos un asunto. Hay presidentes que se acogen más a lo institucional uno que otro o no. Pero en este caso, lo que hay que ver qué es lo que sería inconstitucional. Yo digo institucional, el respeto por las instituciones. Sí, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si ellos lo eligen, ¿qué sería inconstitucional de parte de ellos? ¿En qué ellos estarían faltando? No, yo no he dicho inconstitucional, yo digo a lo institucional, bueno, pero la fortaleza institucional. Desde el momento mismo que se incline, se usa un rasero distinto, es lo primero, ¿verdad? Antes aquello era bueno, ahora no lo es. Sí. Entonces, desde mi punto, el mío, que no necesariamente el de ellos, y que he hecho política toda mi vida y sé cómo la he hecho, quizá por eso no he tenido mayores oportunidades, no puedo aceptar como bueno y válido el que hayan jugadas de ese tipo, y por eso lo comento, ayer lo comenté aquí, y creo que no es lo más correcto ni lo que más conviene ni siquiera al país. Es mi punto. Sí, claro, claro. No, y eso se entiende porque, por ejemplo, todos queremos que las cosas sean como pensamos que deberían de ser. Pero cuando una actividad se trata de la lucha por el poder, lo que sería lo más justo y lo más humano, eso no es lo que se da ahí. La naturaleza del ser humano no es tan noble para manejarse de tomar decisiones basadas en las cosas que... Y no quiero dejar dicho, por ejemplo, que cuando una persona, sea político, un líder, lo que sea, toma una decisión que él necesariamente 100% sea por egoísmo. Simplemente puede ser que el individuo está convencido de eso. La contradicción entre los seres humanos surge precisamente porque cada quien está convencido de lo que piensa y de lo que cree. Nosotros nos manejamos por leyes. Para entonces, la parte emocional, lo que creemos que debemos hacer entonces, esa es la única parte que nos va a poner a decir, bueno, pero no me gusta, pero... Pero por eso el maestro Friedrich Nietzsche decía que los débiles buscaban el poder y con el poder se hacían más débiles. Eso puede ser muy debatido. El mundo quizás es como es y menos justo quizás, es porque somos más justos a veces. Tenemos quizás temor de meternos mucho a la candela, lo que es el forcejeo por el poder. Es un imperdonable error el que no se participe. Claro que sí, pero que también el que tiene un alma muy noble, que cree que las cosas suceden porque suceden ellas solas, y especialmente en política nada sucede porque un milagro, todo sucede porque se trabaja para eso. Correcto. O sea, si alguien está pensando que va a venir un Mesías
a gobernar una nación. Él está equivocado. Estamos al final, pero si esa gente de a pie y que tienen una idea de la sociedad diferente, muy vaga a veces, por cierto, participaran, es probable que la cosa se desempeñaran de mejor manera. Amigas, este ha sido un panorama global. Mañana, Dios mediante, exactamente a las 5:30 de la tarde, aquí estaremos en un programa similar. Muchas gracias.